El día de hoy estaremos hablando con el criminólogo Luis Izquiel sobre los sucesos ocurridos recientemente en el estado Zulia y la situación de inseguridad en el estado. Buenos días, Luis, bienvenido. Gracias. Luis, quisiera que nos pusiéramos un poco en contexto para hablar sobre estos últimos sucesos ocurridos recientemente en el estado Zulia, específicamente el sábado pasado, dos tiroteos, sin mediar palabras, en dos comercios diferentes de la ciudad de Maracaibo. ¿De qué pudiésemos estar hablando? No, estamos hablando de bandas de extorsionadores que tienen azotado al estado Zulia desde hace un buen tiempo, porque esto no es un caso reciente, vamos a decir, esto no es un caso aislado, Ujú. este par de casos que ocurrieron el sábado. Esto es una situación que se viene presentando desde hace tiempo en el estado Zulia, donde existen distintas bandas que se dedican a exigirles altas sumas de dólares a los comerciantes, industriales, productores agropecuarios del estado Zulia. Y si no cancelan esta cantidad que ellos exigen, entonces pasan disparando por las casas de los dueños de estos negocios, lanzan granadas, como lo han hecho en discotecas, en clínicas, o llegamos a esta situación que vimos el fin de semana pasado, donde yo creo que ya esto es un tema extremo en cuanto al nivel de extorsiones en el estado Zulia, donde un pistolero entró disparando a clientes, a empleados y a todo el que estuviera por ahí en un supermercado y en una carnicería del Estado Unidos. Si un empresario es extorsionado o lo contactan para decirle, mira, tenemos todos los datos de tu familia, ¿qué debe hacer? Bueno, eso es una decisión muy difícil, es una decisión personal. Te digo lo que han hecho muchos empresarios en el Zulia. Unos cierran sus negocios y se van del Zulia. Van a otros estados de Venezuela o se van al exterior. Otros terminan pagando. Hay muchos que están actualmente pagándole a bandas de extorsionadores en el estado Zulia para evitar ser víctima de un hecho como esto que vimos el sábado pasado. Otros se arriesgan y no pagan, cortan la comunicación con los jefes de estas bandas criminales y se arriesgan a este tipo de atentados que vimos el pasado fin de semana. Eh, en el Zulia, a ver, al parecer en estos dos ataques están involucrados la banda de un delincuente que apodan Gigi y otro que apodan el Caracas. Parece que son bandas distintas las que actuaron en cada uno de estos eventos del día sábado. Pero en el Zulia hay otras bandas criminales que se dedican a lo mismo. Te puedo mencionar, por ejemplo, la de Jayco Masacre, que es como el más conocido porque inclusive actúa en Colombia también. Está la banda del Adriancito, la banda del Catire Masacre, la banda del Patrón y una cantidad de bandas criminales que se dedican a este delito de la extorsión. Como tú bien lo señalas, esto no es un tema nuevo, esto viene ocurriendo desde hace muchos años en el estado Zulia, pero ¿por qué ahora se hace a plena luz del día? ¿Por qué son hechos tan evidentes? ¿Y cuál ha sido el accionar de los cuerpos de seguridad en el Zulia? No, mira, yo creo que este evento causó conmoción por la grabación que hubo del hecho donde el pistolero entra al supermercado y comienza a dispararle a todo el mundo allí. Fíjate que donde hubo la persona fallecida, que fue en la carnicería, Ujú. no hubo grabación de la cámara de seguridad, por lo tanto, los venezolanos y las personas en general de este país no pudieron ver lo que ocurrió en la carnicería donde terminó muriendo una persona, pero parece que ocurrió exactamente lo mismo, ¿no? El pistolero entrando, disparando a diestra y siniestra. Pero hace creo que un par de semanas lanzaron una granada en una clínica de Maracaibo Sí. y eso tampoco, a ver, ahí lo que pasa es que no hubo personas fallecidas, creo que tampoco heridas, pero es un hecho también de alta gravedad. El año pasado recuerdo que lanzaron una granada en la entrada de una discoteca en Ciudad Ojeda y, hirieron a varias personas que estaban allí fuera de la discoteca. Es decir, es algo bastante frecuente y creo, repito, que este hecho causó conmoción porque fue grabado por la cámara de seguridad del supermercado. Pero sí, ciertamente ya las bandas criminales del Estado Zulia están llegando a un nivel de violencia criminal extremo. Creo que quizás por la competencia que hay allí entre distintas bandas criminales para concretar las extorsiones y probablemente ante la negativa de muchos comerciantes en el estado Zulia, que tienen que enfrentar las difíciles circunstancias económicas que hay en este país y además entonces tienen que cancelarle cuotas de extorsión a estas bandas de criminales.
Sí, ese hecho que hablabas tiene que ver con la Clínica Paraíso, una de las más reconocidas en Maracaibo, que está ubicada de manera muy céntrica. Y lo que hablabas es cierto, decían que esto había causado tanta conmoción porque se había filtrado el video de alguien que aprovechó para grabar y mostró. De hecho, tengo entendido, según he visto en notas periodísticas, que detuvieron a los funcionarios que dejaron correr el video de las cámaras de seguridad del supermercado Samba. Entonces, algo que me parece incorrecto porque en vez de detener a los autores de este hecho gravísimo, detienen a funcionarios policiales que aparentemente dieron a conocer a los medios de comunicación el video de la cámara de seguridad. Según tu experiencia, hablando con personas que han sido extorsionadas en el pasado, ¿cuánto pueden cobrarle a un empresario por el pago de vacunas? Mira, eso es bastante cambiante, porque en el estado Zulia son extorsionados distintos tipos de comerciantes, desde comerciantes que tienen negocios donde no venden mucha mercancía, negocios pequeños, hasta comerciantes que tienen cadenas de tiendas o de distintos comercios en el estado Zulia. Entonces las extorsiones varían según el tamaño de la persona extorsionada, pero estamos hablando de miles de dólares. Estamos hablando de que, por ejemplo, a un supermercado le pueden exigir un pago de 20.000, 15.000 dólares. Y capaz, si es una cadena de carnicería, les pueden llegar a pedir hasta 50.000 dólares, cifras exorbitantes. Y luego, algunos, los que deciden pagar, tienden a negociar con los delincuentes para bajar el monto de la extorsión hasta que, bueno, llegan a un acuerdo con un monto y lo cancelan. Yo lo que recomiendo realmente es el tema de la denuncia, pero esto es un asunto muy personal porque uno desde Caracas puede sugerir cualquier cosa, Sí. pero otra cosa es vivir en carne propia lo que es recibir una llamada de estos grupos delictivos y luego entonces tomar una decisión y cargar con las consecuencias de ella. Sí, me parece muy responsable eso que estás diciendo. Yo que soy del Zulia, veía que antes este tipo de sucesos ocurría en zonas menos transitadas, menos conocidas. Me llama la atención que justo durante el operativo de Carnaval había un Mm. despliegue policial en las principales vías de Maracaibo, en las arterias viales. ¿Qué pasa cuando la gente espera que los organismos competentes y de seguridad brinden esa protección? Sí, bueno, para ser sincero, en los últimos tiempos se han presentado varios operativos de seguridad en el país que han desmantelado bandas delictivas. Yo diría que la más notoria de ellas es la banda del Coqui acá en la ciudad de Caracas, que es donde se realizó un operativo en la Cota 905 y esa banda fue desplazada allí de ese sector e inclusive el líder, el Coqui, fue abatido en las tejerías. Pero también se han presentado operativos importantes contra la banda del Tren del Llano, por ejemplo, y otros que se han hecho en el país. El problema es que aquí hay asuntos de fondo que tienen que ver con el funcionamiento de estas megabandas criminales. Uno de ellos es los problemas sociales, ¿no? La pobreza, el hambre, la infancia abandonada, etcétera. Porque si tú te pones a ver quiénes conforman estos grupos, quién es ese pistolero, por ejemplo, que entró a ese supermercado. Seguramente es un hombre joven de sectores populares donde hay infinidades de problemas sociales. Luego está el tema de las armas, la facilidad de las armas para adquirir armas en Venezuela. Esas megabandas se fortalecen porque tienen fusiles, tienen granadas, tienen pistolas automáticas. Está el tema de las cárceles, que son escuelas de delincuentes, corrupción en los cuerpos policiales. Entonces, mientras esté ese caldo de cultivo, más allá de que se realicen o no operativos, va a seguir existiendo estas megabandas delictivas en el país. El hecho de que el Zulia sea fronterizo con Colombia, por ejemplo, hace más permeable la actuación de estas bandas delictivas en el Estado. Sí, fíjate que esa pregunta me la han hecho anteriormente, pero yo no veo mucho la relación con el funcionamiento de estas bandas criminales y el hecho de que sean frontera con Colombia, porque estas son bandas conformadas por venezolanos, en su gran mayoría. Y lo que sí pudieran utilizar a Colombia es como aliviadero. De hecho, te señalaba que ya hay evidencia de presencia de bandas zulianas en Colombia. Por ejemplo, los Melián Y en Chile hace. incluso, Luis. Sí, claro, por el Tren de Aragua el Tren de Aragua, por ejemplo, como banda venezolana está en varios países latinoamericanos, pero bandas específicamente zulianas
tienen básicamente funcionamiento en Colombia. Te mencionaba que creo que fue en el año 2021, fue abatido uno de los líderes de la banda de los Melián, si mal no recuerdo, en Barranquilla. Jacob Masacre ha tenido también presencia allí. El Mocho Edwin, que era el jefe de lo que se denominaba el Tren del Norte, se terminó suicidando en Colombia, creo que en Bogotá, donde también se demostró la presencia de esta banda ya. Pero no sé cuánto influye el hecho de que sea el estado fronterizo el estado Zulia, y yo creo que quizás hayan otros factores allí que sean fundamentales para la existencia de tantas megabandas. Por cierto, estamos hablando del estado Zulia con el tema de las extorsiones, pero esta es una situación que se presenta también en los llanos. Hay que recordar que allí opera el Tren del Llano. El año pasado se hicieron virales unos videos donde aparecían individuos portando fusiles amenazando productores agropecuarios y exigiendo pago de vacuna, específicamente en las áreas del Sarasa, Valle la Pascua, Tucupido, Chaguarama, ese eje. En el propio Tren de Aragua también ha efectuado disparos a supermercados y es conocido la extorsión que ejecutan en ese estado. Y también podemos ir al estado Miranda, donde está la banda de Carlos Capa. Es decir, no solo es un fenómeno del Zulia, aunque allí creo que está la máxima expresión de la extorsión, sino que está diseminado por varias regiones del país. Luis, según tu experiencia, ¿cómo han controlado en otros países el tema de la extorsión y el control de armas en particular? Bueno, son muchas cosas, ¿no? A veces la extorsión está ligada a las cárceles, por lo menos en países como el nuestro, Venezuela. Aquí hay una ley de regulación de la telefonía celular y la internet dentro de las cárceles que obliga al Estado a poner bloqueadores de señal en el perímetro de las cárceles. Eso contribuiría a evitar muchas de las extorsiones que, repito, se realizan desde dentro de las cárceles. Lamentablemente en Venezuela, a pesar de que hay una ley vigente, esos aparatos aparentemente no funcionan o no han sido colocados en los perímetros de las cárceles. Lo otro, creo que, vamos a decir, optimizar los cuerpos de seguridad para evitar que existan funcionarios corruptos contribuiría a que muchos funcionarios militares, muchos funcionarios policiales inescrupulosos les vendan fusiles, les vendan granadas, les vendan pistolas automáticas a estas megabandas criminales. Lamentablemente en el país no hay un control sobre las armas, el parque de armas no hay un control óptimo sobre los parques de armas militares y policiales, y por lo tanto muchas de esas armas terminan en manos de pandillas criminales. Para educar un poco a la población que nos está viendo, a los ciudadanos comunes, ¿cómo pueden proteger su información personal y cómo estas bandas organizadas, muchos de ellos que están en las cárceles, pueden acceder a este tipo de información confidencial, entre comillas, de sus familias? Bueno, fíjate, muchas veces la información que utilizan estas bandas extorsivas proviene del propio entorno de la persona extorsionada. Es decir, hay que cuidar mucho, sobre todo los empresarios, a qué personas contratan, porque muchas veces, repito, el dato, la información que obtienen las bandas de extorsionadores proviene de alguien del entorno laboral, y creo que allí hay que tener mucho cuidado. Lo otro es que hay muchos tipos de extorsión, es decir, hay muchas formas mediante las cuales las bandas de extorsionadores ponen como objetivo a una persona. Por ejemplo, hay personas que tienen los perfiles abiertos en las redes sociales y comienzan por allí a evidenciar signos de riqueza, que están de vacaciones en un yate, que tienen tales bienes de fortuna, y entonces por allí pueden convertirse en objetivo de bandas de extorsionadores. Yo diría que en términos generales tener mucho cuidado con el entorno de las personas y no ser ostentoso de los bienes de fortuna, porque eso puede colocarlos en el radar de las bandas de extorsionadores. Así es, tienes toda la razón. Luis, ¿funciona como medida preventiva para esos empresarios, por ejemplo, tener una camioneta blindada o utilizar guardaespaldas, o por el contrario, eso llama más la atención? Es que es tan difícil ese tipo de decisiones. Una camioneta blindada te puede sacar de un problema de inseguridad, pero te puede meter en otros porque, como tú dices, puede dar signos de que tú eres una persona próspera, de que eres una persona con bienes de fortuna. Y quizás puedas estar resguardado dentro de esa camioneta, pero no vas a vivir dentro de la camioneta. En algún momento vas a ir a tu residencia. Además, estas bandas de extorsionadores no amenazan solamente al empresario, amenazan el entorno familiar.
Fíjate, amenazan el entorno laboral. Date cuenta que estos ataques en el Zulia no fueron contra los propietarios de esos comercios, fueron contra los trabajadores. De hecho, quien terminó muriendo en la carnicería es un trabajador de allí, de ese comercio, y atentaron contra los clientes. O sea que el empresario puede ponerse a resguardo o tratar de ponerse a resguardo con un vehículo blindado, pero la amenaza va contra muchas otras personas de su entorno. Sí, esto ha creado cierta zozobra y angustia, como es lógico en la población, que ya no sabe qué sitios acudir, qué sitios son entre comillas seguros o no. ¿Cuál es tu recomendación? No, ciertamente. Fíjate que escuchaba personas del estado Zulia, de Maracaibo específicamente ese día sábado, y me hablaban de que la ciudad estaba desolada ese día, seguramente por lo que tú señalas, después de un hecho como este que causó tal conmoción, supongo que los maravinos les habrá dado miedo ir a una panadería, ir a cualquier comercio, porque ellos no saben si ese comerciante ha sido extorsionado, si no pagó la cuota de extorsión y entonces es objetivo de estas bandas de extorsionadores. Ciertamente esto trae consecuencias en el desenvolvimiento social, en este caso de Maracaibo, y es una situación que termina, vamos a decir, afectando a la población en general. ¿Tienes idea aproximadamente, sabemos que no se llevan estadísticas, pero en qué proporción la mayoría de estos casos quedan bajo la impunidad? Lamentablemente los índices de impunidad en Venezuela son altísimos, superan el 90% en la mayoría de los delitos. Y en este caso de las extorsiones hay una gran margen de impunidad, sobre todo porque hay lo que se denomina desde el punto de vista criminológico una alta cifra negra del delito. Es decir, casos de extorsión que ocurren, pero que no son denunciados ante las autoridades, precisamente porque las víctimas tienen miedo tienen miedo de que si denuncian esa información le llegue a las bandas criminales, desconfían vamos a decir, de la capacidad de los cuerpos de policía y eso inhibe a muchos venezolanos de denunciar. Por lo tanto, si no se denuncia, la impunidad de los delincuentes está 100% garantizada. Con respecto al tema de las autoridades, entiendo que ahorita hay un operativo importante en el estado Zulia. Vi que el director del 6CPC se trasladó allá. Escuché a personas de las cámaras de comercio del estado Zulia diciendo que están en comunicación con el gobernador, con las autoridades militares, policiales, y aparentemente hay disposición de capturar a estos individuos que cometieron estos atentados y tratar de ponerle coto a la extorsión en el Zulia. Ojalá así sea porque es un delito que afecta no solo a los comerciantes, sino a la población en general, como ya lo mencionamos. Sí, desde hace mucho tiempo se viene hablando de la importancia de brindar una mejor formación a los efectivos de los cuerpos de seguridad y mejorar los salarios. ¿Tú crees que estos cambios pudiesen tener un impacto positivo en cuanto al desempeño de ellos para brindar seguridad a los ciudadanos? No, indudablemente. O sea, en Venezuela hay que reestructurar todo el sistema de policía. En nuestro país los policías ganan salarios de hambre, con los cuales no pueden mantener a su familia. Entonces, si tú tienes instituciones donde la gente no gana suficiente para mantener a su familia, entonces, ¿qué tipo de personal estás tú atrayendo a los cuerpos de policía? Por eso es que yo digo que la transformación del sistema de policía, tanto de la policía de investigación, que es el 6CPC, como las policías preventivas, tiene que pasar por modificar las condiciones sociolaborales en las que se desempeñan los funcionarios de policía del país, porque si no, nunca vamos a tener policías que brinden confianza. Y ojo, este no es un problema nada más que viene de los últimos 24 años. Este es un problema crónico en Venezuela, inclusive en épocas de la democracia, donde tampoco los policías ganaban un salario suficiente. Entonces creo que hay que cambiar todo eso para mejorar el perfil del funcionario policial en Venezuela. Así es. Gracias, Luis, por acompañarnos el día de hoy. Feliz día. Gracias a ustedes. Igualmente, feliz día. Era Luis Isquiel, él es criminólogo venezolano, hablando y analizando sobre todo estos hechos violentos ocurridos recientemente en el estado Zulia.